Simplemente me encantan los muslos. O sea, en aquellos tiempos no podías encender la tele sin ver a Emeril Lagasse mostrando una nueva versión cajún de alguna comida deliciosa y luego bam, bam, así de rápido, se fue. Así que hoy vamos a investigar por qué Emeril tuvo que bajarle un poco. Emeril Lagasse III nació el 15 de octubre de 1959. Su padre, Emeril John Lagasse Jr., era franco-canadiense y su madre, Hilda Medeiros, era portuguesa. Pero en lugar de Canadá o Portugal, Emeril III crecería en Fall River, Massachusetts. La primera señal del gran chef en que se convertiría llegó cuando tenía 7 años y le rogó a su madre que le enseñara a hacer sopa de verduras. A Emeril le tomó algunos intentos hacerlo bien, pero considerando que la mayoría de los niños de 7 años no pueden ni abrir un frasco de crema de cacahuate, eso es bastante impresionante. Según Emeril, esas primeras lecciones también le enseñaron paciencia y pasión, las cuales se convertirían en la base de su éxito posterior. Cuando cumplió 12 años, una edad en la que la mayoría de los chicos reciben pláticas incómodas sobre su higiene personal, empezó a ayudar en una panadería portuguesa, lavando platos hasta que pudo convencer a la gente de ahí de que le enseñaran a hornear. Sin embargo, el joven Emeril no solo estaba interesado en la cocina, también tocaba percusiones en una orquesta juvenil y era tan bueno marcando el ritmo que le ofrecieron una beca para el New England Conservatory of Music. Pero en vez de eso, decidió perseguir su sueño de convertirse en chef y estudió artes culinarias en la Johnson & Wales University. Mientras estudiaba, pagaba su matrícula trabajando en restaurantes locales, incluyendo el restaurante Venus de Milo en Swansea, Massachusetts. Luego se graduó en 1978 y viajó a Francia para continuar sus estudios en París y Lyon. Con solo 19 años, Emeril ya estaba en camino a una carrera en la alta cocina. En 1982, el joven Emeril Lagasse estaba en ascenso. Se escribía sobre él y su comida estaba llamando la atención. Por eso fue elegido por Paul Prudhomme para reemplazarlo como chef ejecutivo en Commander's Palace en Nueva Orleans. Paul Prudhomme llegó a ser un chef famoso también, presentando 5 temporadas de programas de cocina en PBS y escribiendo 11 libros de cocina. Paul puso la cocina de Luisiana en el mapa, pero Emeril iba a llevarla a otro nivel. Commander's Palace era de las grandes ligas y había estado en Nueva Orleans desde 1893. El restaurante ha ganado varios premios importantes, incluyendo el de restaurante más destacado de la Fundación James Beard y el Gran Premio de Wine Spectator, y fue incluido en el Salón de la Fama del Instituto Culinario en 2008, lo cual es como ganar el EGOT de los restaurantes estadounidenses. Fue una gran oportunidad y Emeril no la dejó pasar, mudándose con su pequeña familia a Nueva Orleans, donde trabajaría jornadas de 18 horas diarias. Paul siguió siendo su mentor, y él se sumergió en la cocina cajún, incorporando una influencia portuguesa que aprendió de su madre. Finalmente, en 1990 dio el salto y abrió su propio restaurante, Emeril's, que rápidamente fue nombrado el mejor restaurante nuevo por la revista Esquire. En 1992 abrió un segundo restaurante llamado Nola, y en 1993 publicó su primer libro de cocina, en el que presentó su concepto de cocina de Nueva Orleans. Y luego, como si fuera el destino, fue invitado a un programa de PBS llamado Great Chefs. Filmado en la cocina de su restaurante, la aparición de Emeril lo mostró preparando, a su manera, un aperitivo de cheesecake de camarón y salchicha andouille. Cocinó el platillo de principio a fin, hablando sobre la calidad de los ingredientes mientras una cámara lo observaba por encima del hombro. Estos son aproximadamente 8 jitomates Roma. Era joven, intenso y accesible, pero lo que se notaba en el programa, más allá de su conocimiento culinario, era su deseo de compartir. Bien, ahora vamos a agregar las aceitunas. Sin pretensiones, sin recetas secretas, solo un tipo que amaba la comida. Esto lo llevó a otras apariciones en televisión, incluyendo una con la gran Julia Child. A los 34 años, Emeril era la sensación de Nueva Orleans, y fue entonces cuando los ejecutivos de un nuevo canal de cable lo buscaron. La cadena de televisión Food Network se fundó en 1993 y los insomnes de todas partes inmediatamente se alegraron. Pero al principio, la cadena tuvo dificultades para conseguir audiencia o incluso para entender qué tipo de programas relacionados con la comida quería ver la gente realmente. El primer programa que Emeril hizo para ellos, How to Boil Water, no fue el indicado. La premisa era la de un chef enseñando habilidades increíblemente básicas a alguien con poca o ninguna experiencia en la cocina. Los tiempos de cocción pueden variar. Nunca se convirtió en un gran éxito, pero el programa continuó sin él, con nuevos chefs anfitriones acompañados de comediantes. Todavía se produce hoy en día. Después, intentó un formato diferente. Emeril and Friends era un programa en el que Emeril invitaba a un chef para cocinar juntos
o preparaba la receta característica de otro chef. En él, un joven Emeril parece incómodo. Se inclina hacia adelante para hablar y duda entre palabras. Muchos chalotes. Mira cuántos chalotes hay. Y como el último programa, fracasó. Luego, en 1995, Emeril finalmente encontró su voz con la serie Essence of Emeril. Oye, Budín bebé, ¿quién te quiere? Un programa en el que cocinaba sus propias recetas sin público en el estudio. En 1996, la revista Time lo llamó uno de los 10 mejores programas de la televisión. No solo en la televisión por cable ni entre los programas de comida. Simplemente uno de los mejores programas de la televisión. Y para ponerlo en contexto, esta era la época dominada por grandes pilares culturales como Seinfeld, Friends, ER, El Príncipe del Rap y Los Expedientes Secretos X. Lo que hacía destacar a Emeril era su trato cercano. Mezclando esto suavemente para hacer un gran relleno, ¿ves eso? Sus frases características y su amor contagioso por la comida. Vaya, ¿no se ve buenísimo? La revista Time lo llamó el Frank Sinatra de los conductores de programas de cocina. Incluso apareció en Space Ghost Coast to Coast, que si eres demasiado joven para saberlo, era súper genial. Una vez que se sintió cómodo frente a la cámara, empezaron a salir sus frases características. Su ahora icónico BAM, por ejemplo, surgió de intentar animar a su equipo de televisión, pero también funcionó con el público. Tienes que subirles unos cuantos niveles más, ¿sabes a lo que me refiero? Y subirlo de nivel usualmente significaba que era hora de agregar hojuelas de chile rojo a algo en lo que no pensarías ponerlas. Ya no lo soporto. Nos encanta su receta de sopa de chícharos partidos. Las hojuelas de chile rojo realmente lo suben de nivel. De todos modos, la popularidad de Essence of Emeril llevó a otro éxito en Food Network en 1997, Emeril Live. Mostró un lado diferente de Emeril con una audiencia en vivo, dramatismo y trucos para subir el rating, como un episodio en el 2000 donde una pareja se casó en Las Vegas con Emeril como padrino. En vivo usaba un delantal que se volvió su sello distintivo. En esencia, no usaba delantal. Así que el delantal, como los lentes de Superman, cambiaba con las personalidades públicas de Emeril. Grababa ambos programas al mismo tiempo, filmando 8 episodios seguidos en un solo día. Incluso ganó el gran honor de ser criticado por Anthony Bourdain, quien lo llamó parecido a un Ewok, lo cual, admitámoslo, es bastante suave para ser un insulto de Bourdain. Para que conste, Bourdain pensaba que los programas de Emeril eran tontos y degradantes, y tal vez lo eran, pero la gente aún lo quería. Emeril Lagasse siguió creciendo, abrió más restaurantes, apareció en más programas de televisión, se convirtió en una figura muy conocida. Y en 2001, con su fama en su punto más alto, Emeril decidió intentar algo nuevo. Actuar en una comedia de situación, y por más loco que parezca, era lo suficientemente famoso como para recibir luz verde. El programa, simplemente llamado Emeril, trataba sobre un chef famoso y las travesuras detrás de cámaras en su show. Sus coprotagonistas incluían a Robert Urich, quien era principalmente un actor dramático, Sherry Shepherd del show de Jamie Foxx, y Lisa Ann Walter, de quien probablemente te enamoraste como Chessie en Juego de Gemelas, o ahora te gusta como la señorita Chimenti en Abbott Elementary. La serie incluso fue creada por Linda Bloodworth Thomason, quien creó la exitosa Designing Women, así que tenía todos los elementos correctos para el éxito. Sin embargo, el estreno estaba programado para transmitirse el 18 de septiembre de 2001, apenas una semana después de los devastadores ataques terroristas del 11 de septiembre. Debido a la cobertura de noticias, el estreno de Emeril se retrasó 2 semanas y cuando finalmente se transmitió, bueno, la gente realmente no estaba de humor para risas grabadas. Tampoco ayudó que los créditos iniciales mostraran el World Trade Center aún en pie. Y bueno, tampoco era muy bueno. ¿Te ves? Como un espermatozoide fuera del uniforme. Por ejemplo, el episodio donde Emeril participó en un concurso de pérdida de peso y ganó por poco al raparse la cabeza. Puede que todavía tengamos o no la imagen de Emeril con una prótesis de calva grabada en nuestras retinas. En resumen, la comedia de Emeril fue destrozada por la crítica, ignorada por el público y cancelada después de que solo se transmitieran 7 episodios y fuera de orden. El fracaso de su comedia probablemente fue algo desalentador, pero no mantendría a Emeril deprimido por mucho tiempo. En 2002 se levantó, se sacudió el polvo y fundó la Fundación Emeril Lagasse, una organización benéfica que se enfoca en ayudar a los niños, especialmente a los de entornos desfavorecidos. Apostamos a que eso lo hizo sentir mejor. Lo que ciertamente no lo hizo sentir mejor fueron los acontecimientos de agosto de 2005, cuando Nueva Orleans experimentó una de las peores tragedias de su historia tras ser azotada por el huracán Katrina. La ciudad, construida por debajo del nivel del mar, estaba protegida por una serie de diques, y cuando los diques se rompieron, el 80% de la ciudad quedó inundada,
con entre 100,000 y 150,000 personas atrapadas en la inundación. Más de 1,000 personas murieron y se causaron daños por 125,000 millones de dólares, con barrios enteros arrasados por el agua de la inundación. 3 de los restaurantes de Emeril fueron destruidos en la inundación, al igual que su casa en Mississippi. Sus amigos y empleados perdieron todo lo que tenían. Su antiguo mentor, Paul Prudhomme, convirtió sus restaurantes en comedores comunitarios, sirviendo 6,000 comidas gratis al día a los rescatistas y personas desplazadas. Emeril ayudó a algunos de sus empleados a reubicarse y a otros tuvo que despedirlos. Perdió más de $1 millón en propiedades sin seguro. Emeril invirtió dinero y tiempo en volver a poner sus restaurantes en buenas condiciones. Y 3 meses después, su local principal reabrió. Luego se dedicó a recaudar fondos para los niños afectados por el huracán. Solo unos años después, en 2007, el Food Network, respondiendo a la baja de audiencia y la competencia de otros programas de comida, decidió dejar ir a Emeril. Parece una decisión extraña considerando que él era la mayor estrella del canal, pero eso también significaba que tenía el salario más alto. El Food Network puede haber sido la casa que Emeril construyó. Un poco rinde mucho, ¿verdad? Pero fue su carisma lo que lo elevó del abarrotado campo de la televisión por cable básico a uno de los canales que siempre ponían en el gimnasio. Pero de repente se volvió demasiado caro para ellos. De más está decir que Emeril estaba enojado, y mientras los programas de cocina cambiaban a más programas de competencia y programas llenos de gritos. En lugar de comer, Emeril, como muchas personas, decidió salirse. Intentó pasarse a otras cadenas, pero los nuevos ejecutivos no lo entendían. Nunca habían oído hablar de él y le exigían que se autopromocionara. Y después de todo lo que había logrado, la idea de que tenía que demostrarles lo que valía a un grupo de jóvenes de 22 años simplemente era demasiado. También estaba en un aprieto financiero gracias a la devastación causada por Katrina y la pérdida de sus ingresos de Food Network. Por suerte, en 2008 su amiga Martha Stewart vino a su rescate, comprando su catálogo por $50 millones. Luego su marca pasó por las manos de capitalistas de riesgo, quienes pusieron su nombre en productos de pésima calidad, manchando su reputación. Sí, hablamos de ti, los ravioles enlatados de Bam Mills. Pero Emeril seguía siendo una estrella enorme. Ese mismo año fue el gran mariscal del desfile del Torneo del Arroz. Y en 2009 fue la voz de Marlin el Caimán en La Princesa y el Sapo de Disney. La historia se desarrolla en Nueva Orleans. ¿Y quién podría representar mejor a Nueva Orleans que Emeril? En 2012, cuando Anthony Bourdain escribió un episodio de Treme de HBO, una serie sobre el huracán Katrina y sus consecuencias en Nueva Orleans, Emeril apareció interpretándose a sí mismo. ¿Sabes cómo manejar un restaurante? Para entonces, Bourdain ya había sido conquistado y estaba encantado de escribir un Emeril más triste y realista. Posteriormente, Emeril tuvo programas en Eon, The Hallmark Channel, Roku y Amazon Prime. Siguió ganando premios, incluido un Emmy diurno, pero ninguno de sus programas tuvo el mismo impacto que Emeril Live y Essence of Emeril. Apareció en Good Morning America, Top Chef e Iron Chef. Y luego llegó el COVID, la industria restaurantera fue duramente golpeada y Emeril no fue la excepción. Todos sus restaurantes cerraron y la mayoría permaneció cerrada. 2 años después reabrió Emeril's, su primer restaurante, y un par más. Pero algo había cambiado. En palabras del propio Emeril me dije, ¿realmente vale la pena? ¿O es solo porque quieres decir que tienes otro restaurante? Bueno, no necesito decir que tengo otro restaurante en este momento de mi vida. Emeril no tuvo que bajarle porque lo cancelaron. Fue porque envejeció y no hay un crimen más grande en los medios estadounidenses que ese. La gente tampoco escucha a Bobby Darin ya. En la era de TikTok, las reseñas de comida rápida basura las hacen personas sentadas en sus autos y las instrucciones de recetas de 30 segundos están disponibles sin parar en un formato parecido al de una adicción a la dopamina. La paciencia y el compromiso de Emeril para enseñar, incluso su toque dramático, solo un poco, simplemente ya no son lo que la gente busca. Ha intentado adaptarse a los tiempos. Por ejemplo, hay un canal de YouTube de Emeril con apenas 130,000 suscriptores, pero Emeril no se va a ir en silencio y ya no está enojado. Todavía aparece en la televisión. No tiene un programa propio, pero es juez invitado en Top Chef y todavía aparece en Good Morning America de vez en cuando. También es el director culinario de Carnival Cruise Lines. Mientras tanto, el hijo de Emeril, EJ, de 22 años, se puso el delantal y ahora es el chef ejecutivo en Emeril. En 2026, EJ le consiguió una estrella Michelin a Emerils, o como diría un influencer de comida en TikTok, una que. Al año siguiente, Emerils fue nombrado uno de los 50 mejores del mundo. En otras palabras, los jóvenes tal vez no sepan quién es Emeril, pero su comida todavía tiene mucho que decir.
¿tú qué opinas? ¿Y eras fan de alguno de los programas de Emeril? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.